Bueno, continuando con el tema, vamos a tomar en cuenta de que las hernias de la pared abdominal parte 2. Uno de los temas principales y con mayor frecuencia en la consulta externa vamos a ver que es la hernia inguinal, en el cual dentro de la etiología y patogenia vamos a tener los factores predisponentes. El primer factor es la herencia. 25% de los pacientes, ya sea padres o abuelos que tengan el antecedente de una hernia inguinal, hay una tendencia heredofamiliar de la misma. ¿Por qué? Por un proceso o conducto peritoneo vaginal permeable. La edad es nuestro segundo factor. La hernia inguinal indirecta es más frecuente en jóvenes en el primer año de vida. Porcentaje de incidencia más alta entre los 15 a 20 años. Gran repunte de incidencia por los ejercicios físicos. Una hernia inguinal directa es más frecuente en la edad adulta, pero es rara en niños. Otro factor predisponente va a ser el sexo. La hernia inguinal indirecta es más frecuente en hombres que en mujeres en relación 9:1 por desarrollo embriológico testicular. La hernia inguinal directa, esta va a ser rara en mujeres, pero va a ser principalmente debido a que las mujeres van a tener un mejor desarrollo y van a tener un mejor reforzamiento de la pared posterior, lo cual lo hace más resistente. La obesidad causa bastantes complicaciones y esto se va a deber a un aumento de la presión intraabdominal debido a una infiltración grasa a la pared, al epiplon y peritoneo y una infiltración grasa del músculo transverso, lo cual va a causar un deterioro músculo aponeurótico, especialmente en las hernias directas. Y también hay que tomar en cuenta que los factores posturales a la larga data van a venir a relajar los músculos y anillos inguinales. Un factor desencadenante son relacionados al aumento de la presión intraabdominal. Cualquier tipo de reacción o estímulo que la eleve, sea el estreñimiento, una estrechez uretral en la mujer, síndrome prostático en el hombre, bronquitis crónica, enfisema pulmonar o asma, va a causar esto y va a desencadenar este tipo de hernias. Dentro de las causas congénitas vamos a tener la falta de obliteración del proceso vaginal, deformidades pélvicas, atrofia de la vejiga, patologías del colágeno. Dentro de las causas adquiridas vamos a tener tensiones o esfuerzos durante la vida, el alzar pesos, esfuerzo intenso al orinar, defecar, toser y a levantar objetos pesados, y traumas. Estos van a principalmente causar este tipo de hernias por lesiones. El diagnóstico se va a ver directamente como un abombamiento en la región inguinal. Si podemos ver en la imagen derecha, es una protuberancia elíptica. Al ser elíptica nos da la idea de que va a ser una hernia inguinal de tipo indirecta que desciende hacia el escroto. En cambio, en la imagen izquierda, el número 2, se observa una protuberancia globular regular, la cual va a corresponder a una hernia inguinal directa. El dolor es de menor importancia o un malestar vago asociado al abombamiento. Puede haber que haya un dolor extremo en caso de que haya un encarcelamiento, estrangulación o un compromiso vascular intestinal. Vamos a ver también que se puede presentar parestesias por compromiso de los nervios por compresión. Tomando en cuenta los puntos anatómicos y proyecciones, tenemos que tomar en cuenta cada uno para saber de las hernias. Tomando en cuenta de que el punto 1 es la espina anterosuperior, vamos a tener estos tres tipos de hernias. La tipo 2 es una hernia indirecta, la cual es elíptica. La número 3 es una hernia directa. La tipo 6 es una hernia crural. Y obviamente vamos a tomar en cuenta la anatomía del mismo. Cuando el paciente se pone de pie, normalmente se la hace pujar y ahí vamos a ver una pérdida de la simetría en el área inguinal o abombamiento discreto. Se puede hacer una maniobra de Valsalva, lo cual puede acentuar el tipo de abombamiento. Y por último se puede hacer la maniobra de Landívar, que se trata de ir a hacer la reducción del saco de la herniación dirigido hacia la parte medial. En este se dice que es una hernia indirecta cuando la punta del saco va a tocar el pulpejo del dedo y va a sentirse deslizar, y va a ser directa cuando toca la punta del dedo y esta no se moviliza.
Tenemos varios diagnósticos diferenciales, como pueden ver acá, pasando de una linfoma, tuberculosis, neoplasias, torsiones testiculares, hidroadenitis, hasta una hernia femoral o una adenitis inguinal. La clínica es lo principal para poder identificar o no si es un tipo de hernia inguinal. Durante la historia hemos visto bastantes clasificaciones, las cuales las vamos a presentar ahora. La clasificación de Castain, que fue planteada en 1967, nos da como una hernia inguinal estadio 1, que es una hernia inguinal indirecta con anillo inguinal interno intacto, se presenta en lactantes y niños. Un estadio 2 es una hernia indirecta con un anillo interno aumentado de tamaño y distorsionado. Estadio 3, hernias directas y femorales. La clasificación de McVeigh en 1970. Estadio 1 es una hernia indirecta pequeña que se puede hacer una ligadura alta del saco y recontracción del anillo interno. El estadio 2 es una hernia inguinal mediana. El estadio 3 una hernia inguinal directa o indirectas de gran tamaño. El estadio 4 son hernias femorales o crurales, y el estadio 2, 3 y 4 se realiza tratamiento de herniorrafia, ligamento de Cooper o una herniorrafia técnica de McVeigh. Por eso que él pone su propia clasificación. La clasificación de Nijus en 1991, lo cual nos dice tipo 1, una hernia inguinal indirecta con un anillo inguinal interno normal. La tipo 2, una hernia inguinal indirecta con un anillo inguinal interno dilatado y una pared inguinal posterior intacta. El tipo 3, hay un defecto en la pared posterior. El tipo 3A es una hernia inguinal directa. El tipo 3B es una hernia inguino escrotal por deslizamiento o en pantalón. El tipo C es una hernia femoral, y los tipo 4 que vienen a ser las hernias recurrentes, sea la 4A una hernia directa, la 4B indirecta, la C una hernia femoral, y de una combinación de cualquiera de ellas. La clasificación de Gilbert se planteó en 1989. Esta al momento sigue vigente, es la que más se utiliza actualmente. Vamos a tener la tipo 1, en la cual es una hernia indirecta con un anillo interno pequeño y estrecho con saco peritoneal de cualquier tamaño. La tipo 2 es una hernia indirecta con un anillo menor de 4 centímetros. La tipo 3 es una hernia inguinal indirecta con un anillo interno mayor a 4 centímetros, y el saco peritoneal puede tener un componente de deslizamiento escrotal y un desplazamiento de los vasos epigástricos. La tipo 4 vamos a tener que es una hernia directa, todo el piso del conducto inguinal está comprometido o está defectuoso. Y el tipo 5 es una hernia directa, pero se va a caracterizar por pequeños agujeros o pequeños divertículos de 1 a 2 o 3 centímetros de diámetro. Esta clasificación de Gilbert fue modificada y aumentada por Rutkov y Robbins, en las cuales no hacen ninguna modificación al tipo 1 y al tipo 5. Más al contrario, aumentan la tipo 6 y la tipo 7, en la cual la tipo 6 se dice que es una hernia mixta, directa e indirecta en pantalón, y la tipo 7 viene a ser todas las hernias femorales. Como pueden ver acá, la tipo 6 es una hernia en pantalón, tanto directa como indirecta, y la tipo 7 es una hernia femoral. Actualmente esta es la clasificación que se utiliza actualmente en todo el mundo. La clasificación de Stopa, esta es una clasificación que sacaron actual en 1996 a 1998, en el que nos indican de que la tipo 1 es una hernia indirecta con un anillo interno normal o menor a 2 centímetros. El tipo 2 es un anillo mayor de 2 centímetros o una tipo 1 pero con un factor agravante. El tipo 3 es un piso inguinal debilitado o un tipo 2 con factores agravantes, y la hernia tipo 4 son hernias recidivantes o tipo 3 con factores agravantes. Todas las hernias deben ir a un tratamiento quirúrgico. La recomendación de la Sociedad de Cirugía, en el cual nos dicen que el manejo de la hernia debe ser reparar todas las hernias
están recomendadas. Las hernias inguinales deben ser reparadas porque a lo largo, con el tiempo, la complicación y los riesgos de la cirugía son mayores y las complicaciones de la recurrencia se presentan más, y pacientes que tienen estas hernias inguinales deben estar evaluados por lo menos cada mes para su posterior detección. Vamos a tener una historia en este tipo de reparaciones, en este tipo de tratamientos quirúrgicos. Hay una era pre-maya y una era post-maya, o como algunos dicen, con técnicas con tensión y técnicas sin tensión. A pesar de que estas técnicas ya prácticamente han bajado el uso o la aplicación de las mismas técnicas, es bueno mencionar porque son parte de la historia. Les presento a las técnicas de Bassini, McVeigh o Schuldeis, o la técnica canadiense. La técnica de Bassini, descrita en 1890 por Edward Bassini, en el cual explica su nuevo método operativo, que se trata de una disección del saco y resección de su base con un cierre del defecto herniario con puntos simples, una plastía que se hace uniendo el tendón conjunto con el ligamento inguinal con puntos simples. Lo malo es que hay un índice de complicación de un 7 a un 10% y la recurrencia, que es altísima, de un 15 a un 25%. Como estábamos mencionando, hay un aislamiento del saco herniario, la ligadura del saco a nivel del orificio inguinal interno, apertura de la fascia transversalis desde el orificio inguinal profundo hasta el pubis y reparación con una sutura no absorbible. Como ven acá, se abre la fascia transversalis, posteriormente se tiene que disecar tanto lo que viene a ser el ligamento inguinal, el tendón conjunto. Por acá obviamente sale la parte de la hernia, lo cual se diseca. Entonces, de lo que se trata esta técnica de Bassini va a ser en unir el tendón conjunto con el ligamento inguinal. Bueno, se sutura el tendón conjunto al músculo oblicuo interno y transverso del abdomen, que viene a ser conformado el tendón conjunto por estos dos músculos, y esto se va a unir al ligamento inguinal. Se colocan puntos simples, como pueden ver acá, uniendo esto. Puntos separados de la triple clapa del oblicuo menor transverso de la fascia transversalis. Hay una reposición de los elementos del cordón de la pared posterior formada y un cierre de la aponeurosis. ¿Qué es lo malo de esto? Hay mucho dolor postoperatorio, hay un alto grado de recurrencias y tejidos anormales. La plastía con los puntos. Acá, como pueden ver, la ligadura de los sacos, ya han instalado los puntos y posteriormente ya están aproximando o cerrando tanto la nueva plastía que se hace. En pocas palabras, la pared posterior al ser abierta y los vasos son expuestos, y esto queda así en otro corte. Y bueno, esta técnica, como decía en los comentarios, causa bastante dolor postoperatorio y bastante recidiva. La técnica de McVeigh, planteada en 1967 por Chester McVeigh, en el cual hace una disección del saco y resección de su base. Hay una cierre del defecto herniario con puntos simples y una plastía uniendo el tendón conjunto al ligamento de Cooper con puntos simples. El índice de complicaciones de un 7 a un 15%, índice de recidivas de 15 a 20%. Se aplica en hernias inguinales grandes, hernias inguinales directas, hernias recurrentes de la ingle y otras hernias, en el cual podemos ver de que llega un poco más profundo que el anterior, porque va a venir hasta el ligamento de Cooper, en el cual tienen que ir y hacer la disección. Hace lo mismo que el anterior, ligadura del saco, cierre del defecto herniario. Posteriormente se aplican los puntos del ligamento inguinal al ligamento de Cooper y se hace una sutura del arco transverso al ligamento de Cooper. Tomando todo el ligamento inguinal con el ligamento de Cooper, se realiza todo el cierre. Es una plastía con puntos del tendón al ligamento de Cooper. Y como pueden ver, esta es aún más tensa que la anterior. La técnica de Schuldeis, o técnica canadiense que decían, diseñada en 1945 por E.R. Schuldeis,
Hace una disección y ligadura del saco en su base, igual que los anteriores. Hay una apertura de la fascia transversalis del anillo hasta el pubis. Esta técnica de Schuldeis, ¿por qué se caracteriza? Por la sutura en 4 planos. Se sutura la vaina del recto a la cintilla púbica, el arco del transverso al ligamento inguinal, el tendón conjunto al ligamento inguinal y el tendón conjunto a la aponeurosis del oblicuo mayor. Índice de complicaciones del 5 al 10%, índice de recidivas del 1% en la clínica de Schuldeis y 10% en el resto de los cirujanos. Como pueden ver, se realiza el aislamiento del saco, apertura del piso del canal desde el anillo interno hasta el pubis, cierre de las 4 capas con material no absorbible. Se cierra la fascia transversalis, el músculo oblicuo menor, el tracto púbico y el ligamento inguinal. Como pueden ver, son 4 planos. El primer plano que se cierra es de la vaina del recto, la cintilla iliopúbica. Eso es lo que están cerrando. El segundo plano del arco transverso al ligamento inguinal. Entonces se realiza la segunda capa. El tercer plano, el tendón conjunto al ligamento inguinal. Obviamente aquí ya estamos viendo la segunda y la tercera capa. Y la última placa, el tendón conjunto a la hoja del oblicuo mayor. La verdad es que queda totalmente sellado y soldado esto, pero causa bastante dolor postoperatorio. Una vez que se puso en boga el tema de los materiales protésicos, aparecieron las técnicas sin tensión, las cuales son las más utilizadas hoy en día: la técnica de Stoppa, la Lichtenstein, la Gilbert o PHS, Nijus y la paroscópica. La técnica de Stoppa, diseñada en 1973 por René Stoppa y Jan Rives, es un acceso anterior por la línea media. Es una disección del espacio preperitoneal y una disección del saco uni o bilateralmente. Se hace una colocación de malla preperitoneal con un índice de recurrencia del 5%. Como pueden ver, se hace la apertura, se ven ambos orificios por la parte preperitoneal y se llega a instalar la malla en ambos y el cierre de los orificios. La técnica de Lichtenstein. Esta es la más utilizada, la más frecuente. Está diseñada en 1974 por Irving Lichtenstein, la cual hace una disección del saco sin ligarlo, solo se reduce. Colocación de la malla plana, índice de complicación del 1.1 al 7% y un índice de recurrencia del 0. al 2%. Es la que tiene la más baja recurrencia. La técnica de Lichtenstein sin tensión se basa en la colocación de una malla como reparación de un defecto herniario. Indicaciones: en hernias inguinales primarias, directas o indirectas en hombres adultos, hernias inguinales recurrentes, directas o indirectas con un defecto mayor a 3.5 centímetros. La técnica, la malla, el tamaño adecuado de la malla debe ser de 8 por 16. La malla debe ser lo suficientemente grande, se podría decir, para que realice una solapa de unos 2 o 3 centímetros por encima del triángulo de Hesselbach y 1.5 a 2 sobre el pubis. Como pueden ver acá, una vez disecado ya el cordón, vemos la fascia transversalis, vemos el ligamento inguinal y vemos también el tendón conjunto. Vemos el saco, cómo se va a invaginar el saco que es indirecto. En caso de que el saco sea directo, se realiza una aplicatura de la fascia transversalis. Posteriormente a eso se coloca la malla, la cual se fija al arco transverso y al ligamento inguinal con su liet continuo, y apertura de la malla en la parte posterior para que envolver al cordón espermático. Se fija el tendón conjunto con 2 puntos simples y se hace el cruzamiento de la cola, o sea, para abrazar al tendón conjunto para que quede de esta manera bonito, y posteriormente esto se fija el ligamento inguinal. Es una técnica bastante reglada, bastante limpia, la cual se realiza casi en todos los centros hospitalarios, y es una técnica bastante bonita y que actualmente sigue vigente por principalmente la recurrencia tan baja de un 2% que tiene. La técnica de Gilbert o PHS u HS.
que ahorita les voy a mostrar qué significa. Diseñada en 1997 por Arthur Gilbert. Se trata de una disección e invaginación del saco indirecto o una circuncisión del saco directo. Se realiza una disección del espacio preperitoneal y se introduce un dispositivo interno en el espacio preperitoneal con un conector en el defecto urinario, la fijación del flap superior en el piso inguinal, un índice de complicaciones del 2.5 y recidivas del 0,067%. De esto se trata. ¿Qué significa PHS? Es Prolenia Hernia System, y lo último que se está usando es el nuevo dispositivo, es el Ultra Pro Hernia System, que está fabricado por polipropileno ligero o polipropileno monocril, que se entrelaza y forma una capa en el cual hacen un dispositivo interno. Como pueden ver, son dos solapas y que tiene acá un efecto de velcro, el cual se une. Entonces es por eso que es Gilbert PHS u UHS por este dispositivo. Se fundamenta en tres aspectos. El anillo inguinal profundo, por sus características anatomofisiológicas, es un punto adecuado para acceder al espacio preperitoneal y su cara retromuscular. Esta malla hace una barrera de contención adecuada y eficaz, y las presiones positivas de la cavidad abdominal son suficientes para asegurar la reparación al fijarla a los tejidos. Esto es un principio de Pascal. Este principio de Pascal de presiones se toma igual en cuenta bastante en la técnica española actualmente, que muchos no fijan la malla porque dicen de que el mismo cuerpo y la misma presión del cuerpo lo va a fijar y que no es necesaria estar colocando puntos. Nosotros por seguridad lo hacemos. La reparación, como se ve acá, se reduce el saco, se diseca el espacio preperitoneal, se inserta a este nivel del espacio preperitoneal el Prolene Hernia System y se abre la malla inferior en el espacio preperitoneal cubriendo todo el orificio miopectíneo. Se extiende la parte superior sobre el músculo transverso y se recorta la malla para acomodar los elementos del cordón. Se coloca un punto de sutura al ligamento inguinal y uno al arco de transverso para fijar, o sea, para que no se rote, y uno al tubérculo púbico. Como pueden ver acá, la disección del espacio preperitoneal, introducción del dispositivo y fijación del flap. Entonces, como pueden ver en esta imagen 3D, el dispositivo queda tanto con una solapa, 1 y 2, y se fija obviamente, como dice, en el ligamento inguinal y al pubis. Están sacando y queda así de bonito. La técnica de Nijos hoy es raramente utilizada, pues casi todas las modificaciones incorporaron una prótesis. Nijos aconsejaba antes que la prótesis solamente se debía colocar en hernias complicadas o recidivadas. La técnica de Nijos se da para herniorrafia, la cual se practica en todo tipo de hernias, aunque su clasificación dice en las tipos 2, 3, A y B, y sobre todo en las recidivas tipo 4 según su misma clasificación. Contraindicaciones si son hernias complejas o recidivantes, para cirujanos inexpertos en este tipo de abordaje, y para pacientes mayores de 18 años debe ser utilizado. Se hace un cierre mediante 2 o 3 puntos aproximando el tracto iliopúbico al ligamento de Cooper, desde el borde medial al borde de los vasos ilíacos. Por delante del peritoneo se coloca una malla y se hace una incisión de 3 a 4 centímetros sobre el pubis. Se abre la pared posterior del estuche de los rectos y toda la anatomía de la pared posterior, y se reduce el saco urinario y se aplica la malla según el defecto preperitoneal. Como pueden ver acá, se reduce el defecto. Posteriormente, cerca del canal, se realizan la disección y se colocan los puntos para hacer el cierre. Bueno, hoy en día la mayoría opera laparoscópico. Se dice que este tipo de cirugía es lo que mejor se visualiza, porque vas a visualizar el defecto de la hernia y la anatomía circundante con claridad y ampliación realzadas. Tenemos dos técnicas: la transabdominal preperitoneal o la técnica TAP, que se utiliza trócares intraperitoneales y la creación de un colgajo peritoneal sobre el área inguinal posterior,
y la totalmente extraperitoneal o TEP, que proporciona el acceso al espacio preperitoneal sin entrar a la cavidad. Vamos a hablar primero del TAP. En el TAP vamos a tener las indicaciones: pacientes con hernia unilateral primaria, que sean trabajadoras manuales o atletas, o pacientes que desean un rápido regreso a las actividades físicas, pacientes con una hernia recurrente posterior o una reparación anterior previa, pacientes con hernias bilaterales o con una hernia unilateral en quienes se sospeche la presencia de una hernia contralateral, reparación de una hernia inguinal en concurrencia con algún otro procedimiento laparoscópico abdominal adicional. Es la técnica más recomendada en mujeres, ya que tiene un mayor índice de recurrencia después de una reparación abierta, y además se puede detectar en ellas la presencia de una hernia femoral oculta. En las hernias encarceladas o estranguladas que no tengan mucha contaminación, también se favorecen de esta técnica TAP, ya que tiene la ventaja de que durante el procedimiento se puede observar la viabilidad del intestino. Las contraindicaciones absolutas de estas, ¿cuáles van a ser? Pacientes con hernias estranguladas y contaminación severa, pacientes con alto riesgo anestésico, infecciones intraabdominales o peritonitis, ascitis de difícil control, coagulopatías no corregidas, niños o jóvenes con hernias indirectas en los que la reparación de la pared y canal posterior es innecesaria, falta de adiestramiento en la plastía inguinal laparoscópica. Tenemos que tomar en cuenta cómo se va a ver la anatomía. Desde este otro lado vamos a ver los músculos del recto, tenemos que ver los vasos epigástricos, ubicarnos en el triángulo de Hasselbalch, los vasos ilíacos, principalmente el ligamento inguinal, por donde va a salir la hernia indirecta y la hernia directa. Y obviamente lo más importante, al nivel medial tenemos que ubicar el ligamento de Cooper, el ligamento del Lindenau. Ojo, lo más importante es esto: el triángulo de la muerte o de las desgracias es el número 1 en todo. Señala la localización de los vasos ilíacos externos dentro de los límites del triángulo de Doux, que va a ser el conducto deferente, los vasos espermáticos y la base. Si tú, mediante el hook o al realizar el colgajo peritoneal, tocas esto, como dicen, es una desgracia porque no vas a poder parar esto y vas a tener un hemoperitoneo. Segundo, vista laparoscópica del lado de la realización del triángulo del dolor, que es el lado derecho. Vamos a tener al nivel 1 el nervio femoral, la rama del femorocutáneo y el femorocutáneo lateral. Este es el triángulo del dolor. Tomando en cuenta esto, vamos a tener el triángulo rojo y el triángulo amarillo, o el triángulo de la muerte y el triángulo del dolor, los cuales tienen que evitar. Como dice la técnica, se realiza una apertura de la ventana peritoneal. Se debe de identificar las estructuras preperitoneales, identificar qué tipo de hernia, si es una hernia directa o es una hernia indirecta. Se coloca el parche en los orificios herniarios y bueno, vámonos a esto. Acá les voy a mostrar más bonito cómo es. Como pueden ver acá, estamos viendo en vivo y en directo. Se trata de una hernia indirecta con un peritoneo intacto. Lo que nosotros vamos a hacer el colgajo, como vimos en el gráfico. Sacamos todo y tenemos que hacer la identificación. Vemos que acá está la hernia, a este lado vamos a tener el ligamento de Cooper, acá están los vasos, no voy a tocar por ahí. Realizamos el colgajo, ampliación del colgajo mediante la tijera Metzenbaum. Vamos a, como es una hernia inguinal indirecta, vamos a reducir el saco y el saco lo vamos a fijar mediante tackers al ligamento de Cooper, que es este blanquito de acá, es el ligamento de Cooper. Posteriormente a esto vamos a separar las estructuras del cordón espermático para liberarlo. Vamos a revisar todas las estructuras. Por aquí estaba saliendo nuestra hernia, que ya está fijada acá, no está sangrando nada. Y
colocamos la malla posteriormente, la cual vamos a fijar al ligamento de Cooper. Y por último se realiza el cierre del peritoneo. Esa era la técnica TAP. La técnica TEP, que es la hernioplastia inguinal endoscópica totalmente preperitoneal. Indicaciones: incluye la hernia inguinal bilateral, la hernia inguinal recidivada, la hernia crural recidivada, hernia inguinal primaria unilateral en pacientes laboralmente activos que precisen una reincorporación laboral precoz. Si tomamos en cuenta las guías europeas de la Sociedad de Hernias, vamos a ver de qué hernia primaria unilateral, o haces una técnica anterior de Lichtenstein, o haces una endoscópica, ya sea TAP de preferencia. Primaria bilateral, la recomendación es la técnica endoscópica de primero o una técnica de Lichtenstein. Si hay una recurrencia primaria unilateral, haces directamente la técnica endoscópica, y si es posterior a una técnica de recurrencia, haces directamente la técnica abierta de Lichtenstein. Como les mencioné, o es TEP o es Lichtenstein, o es, como se dice, anterior o es posterior. Lo que tenemos que hacer acá es una incisión por la cual se hace una penetración del músculo con el dedo índice e identificación de la fascia posterior. Posterior a la misma vamos a hacer la disección, vamos a colocar un trocar especial, el cual va a disecar. Esto es por si acaso peritoneo, estamos entrando en el espacio preperitoneal, esto es aponeurosio y músculo. Se hace el ingreso mediante cámara y mediante este sistema, para posteriormente, mediante este sistema, el neumoperitoneo va y nos realiza un espacio preperitoneal para poder ingresar a reparar la hernia. Se colocan 3 trócares, por uno que ingresa a la óptica, y tenemos 2 que sobre la misma línea media para poder manipular. Esta es la vista de la aponeurosis posterior de la línea de Douglas en el borde inferior del punto de la cámara, y como vemos vamos a ver toda la parte del componente. ¿Cuál es el objetivo? Llegar hasta la hernia, reducirla, tratarla, y posteriormente la misma técnica, colocar la malla. Si comparamos las técnicas abiertas, Bassini, McBain, Lichtenstein, vemos de que la recurrencia más baja va a ser tanto la Lichtenstein y la Stoppa. El dolor postoperatorio más grande van a ser de las anteriores, ya sea de Bassini, todos, en cambio de los nuevos, bastante bajo. Es bastante bueno tocar de la anestesia locorregional, porque muchas hernias inguinales abiertas anteriores se puede realizar con anestesia local. Complicaciones: retención urinaria, exceso de líquidos por vía parenteral, uso de pesos o analgésicos, infección en personas mayores de 60 años, recurrencia. No hay técnica que se salve, siempre va a haber un bajo porcentaje, una atrofia testicular o una orquitis sistémica por una sección o ligadura de las pequeñas venas del cordón, diseyaculación, sensación quemante antes y durante la eyaculación, seroma, que es una colección de suero de la herida, hematomas, dolor postoperatorio y parestesia escrotal por lesión del nervio ilioinguinal. Y acá les dejo este resumen de todos los elementos anatómicos y la ubicación de los mismos. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que es pared abdominal parte 3.